Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco de confianza. Sí. Ya saben que aquí no se nos escapa ni un simple rumor, y hoy, agárrense porque esto va a estar más caliente que el té turco en pleno verano. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de una bomba, una explosión de esas que sacuden las revistas del corazón y hacen temblar los cimientos del espectáculo turco. Vamos a hablar del supuesto romance secreto entre Neslihan y Burak. Sí, ya veo esas caras de sorpresa, esos ojos bien abiertos, esa incredulidad flotando en el aire. Lo sé, es fuerte. Pero recuerden, aquí estamos para desentrañar la verdad, para separar el grano de la paja, para llegar al fondo de este rumor que está incendiando las redes sociales. Antes de que empecemos, déjenme recordarles que le den al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo chisme y, por supuesto, déjenos un like si este vídeo los emociona tanto como a nosotros. Vamos a ello. Bien, empecemos por el principio. Neslihan Atagul, la talentosísima actriz que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como *Karasevda* y *Sefirin Kizi*. Burak Özçivit, el galán de galanes, el sultán de la televisión turca, el hombre que con una sola mirada puede derretir el hielo. Ambos, dos estrellas rutilantes, dos figuras consagradas, cada uno con su propia trayectoria, con sus propios admiradores, y ambos, según los rumores, envueltos en un romance secreto. ¿De dónde sale todo esto? Buena pregunta. Como suele ocurrir en estos casos, todo empezó con un comentario aquí, una foto allá, una mirada que pareció durar un segundo más de lo debido. Los fans, que son más listos que el hambre, empezaron a atar cabos. ¿Recuerdan esa entrega de premios donde coincidieron? ¿Y esa fiesta en la que, supuestamente, se les vio conversando muy cerca? ¿Y qué me dicen de esos mensajes crípticos en redes sociales que algunos interpretaron como indirectas mutuas? La verdad es que por ahora, no hay pruebas sólidas. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones oficiales, no hay testigos directos. Todo se basa en especulaciones, en interpretaciones, en suposiciones. Pero como bien sabemos, a veces donde hay humo hay fuego. Y este rumor, mis queridos amigos, ha generado una cantidad de humo impresionante. Pero a ver, vamos a analizar la situación con cabeza fría. ¿Tendría sentido un romance entre Neslihan y Burak? En términos de química en pantalla, ambos son actores muy intensos, con una capacidad enorme para transmitir emociones. Imaginemos una serie o película protagonizada por los dos, sería una bomba. Además, ambos son figuras muy mediáticas, lo que significa que cualquier proyecto que compartieran generaría una expectación enorme. Pero claro, también hay que tener en cuenta las complicaciones. Neslihan está casada con el también actor Kadir Doğulu. Una relación que, a pesar de algunos altibajos, parece sólida y estable. Burak, por su parte, está felizmente casado con Fariye Evcen, con quien tiene un hijo. Son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. ¿Serían capaces de arriesgarlo todo por un romance secreto? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta por ahora es que no lo sabemos. Podría ser que simplemente se trate de una amistad, de una buena relación entre dos profesionales que se respetan y admiran mutuamente. O podría ser que efectivamente haya algo más. Un romance prohibido, una pasión oculta, un secreto inconfesable. Lo cierto es que la prensa del corazón turca está revolucionada. Las revistas compiten por conseguir la primicia, los programas de televisión debaten el tema sin cesar, y las redes sociales hierven con comentarios, opiniones y especulaciones. Es un auténtico culebrón en la vida real. Y mientras tanto, ¿qué dicen los protagonistas? Pues, como era de esperar, han optado por el silencio. Ni Neslihan ni Burak han hecho declaraciones al respecto. Ni confirman ni desmienten el rumor. Lo que obviamente no hace más que alimentar la especulación. Algunos dicen que su silencio es una prueba de que hay algo que ocultar. Otros que simplemente no quieren dar pábulo a un rumor infundado. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, el silencio puede ser interpretado de muchas maneras. Pero a ver, vamos a ponernos un poco conspiranoicos. ¿Podría ser que todo esto sea una estrategia de marketing? ¿Podría ser que el rumor haya sido filtrado intencionadamente para generar expectación ante un futuro proyecto en común? No sería la primera vez que algo así ocurre. En Hollywood, este tipo de estrategias son bastante comunes.
Y en Turquía, aunque no tanto, tampoco son inéditas. Si este fuera el caso, habría que reconocer que la jugada les ha salido redonda. El rumor ha generado una cantidad de publicidad impresionante. Todo el mundo está hablando de Neslihan y Burak. Y si finalmente confirman que van a trabajar juntos, la expectación será máxima. Pero bueno, volviendo a la realidad, lo cierto es que no tenemos ninguna certeza. Todos son rumores, especulaciones y suposiciones. Lo único que sabemos con seguridad es que este culebrón nos tiene enganchados. Y que vamos a seguir de cerca cada movimiento de Neslihan y Burak, a la espera de que en algún momento, la verdad salga a la luz. Mientras tanto, solo nos queda esperar y ver qué pasa. Quizás con el tiempo aparezcan pruebas sólidas que confirmen o desmientan el rumor. Quizás, los propios protagonistas decidan romper el silencio y aclarar la situación. O quizás, todo quede en un simple rumor, en una fantasía de los fans, en una historia más de la prensa del corazón. Lo que sí es seguro es que mientras tanto seguiremos disfrutando del talento de Neslihan y Burak en sus respectivos proyectos. Y que seguiremos soñando con la posibilidad de verlos juntos en pantalla. Porque, seamos sinceros, sería un espectáculo digno de verse. Y ahora, llegados a este punto, vamos a recapitular brevemente. Hoy hemos hablado del rumor que está sacudiendo los cimientos del espectáculo turco, el supuesto romance secreto entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Hemos analizado las fuentes del rumor, las posibles razones detrás del mismo y las complicaciones que implicaría. Hemos especulado sobre si se trata de una simple amistad, de un romance prohibido o de una estrategia de marketing. Y hemos concluido que por ahora, no tenemos ninguna certeza. Pero esperen, que la cosa no termina aquí, mis chismosos. Porque profundizando un poco más en este embrollo, nos encontramos con una serie de detalles que hacen que la trama sea aún más jugosa y, si me permiten la expresión, explosiva. Para empezar, vamos a hablar de las fuentes originales de este rumor. ¿Quiénes fueron los primeros en encender la chispa? Pues, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta es difusa. Se dice que todo comenzó en foros de Internet dedicados a series turcas, donde los fans más ávidos empezaron a notar ciertas coincidencias, ciertas miradas cómplices, ciertos gestos que parecían indicar algo más que una simple amistad profesional. Luego estos rumores saltaron a las redes sociales, donde se viralizaron rápidamente gracias al poder de los hashtags y la capacidad de los fans para amplificar cualquier información, por pequeña que sea. Fue ahí donde los mensajes crípticos en redes sociales de los que hablamos antes cobraron mayor relevancia. Algunos fans con una capacidad deductiva digna de Sherlock Holmes, interpretaron ciertos posts como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Por ejemplo, Neslihan publicó hace unas semanas una foto de un atardecer con la leyenda «Encontré mi paz». Inmediatamente los fans la asociaron con una entrevista que Burak concedió hace tiempo, en la que afirmaba que su lugar favorito para relajarse era precisamente la playa al atardecer. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Pero también podría ser una indirecta? Ustedes juzguen. Otro ejemplo, Burak subió a su Instagram una foto de una rosa negra. Al día siguiente Neslihan publicó una foto similar, también con una rosa negra, pero con la leyenda, la belleza reside en lo diferente. Un guiño a su personaje en *Karasevda*, donde la rosa negra era un símbolo importante. ¿O una declaración de intenciones sobre la supuesta naturaleza prohibida de su romance? Como ven, mis queridos amigos, los detalles son sutiles, pero están ahí. Y los fans con su lupa virtual, no dejan escapar ni uno solo. Pero más allá de los rumores en redes sociales, también hay que tener en cuenta el papel de la prensa del corazón turca. Estos medios, siempre hambrientos de exclusivas y escándalos, han estado siguiendo de cerca cada movimiento de Neslihan y Burak, a la espera de capturar una foto comprometedora o de obtener una declaración explosiva. De hecho, algunas revistas ya han publicado portadas insinuando el romance, con titulares como Neslihan y Burak, una amistad peligrosa, o el secreto mejor guardado de la televisión turca. Estas portadas obviamente han contribuido a alimentar aún más el rumor y a generar una expectación sin precedentes. Y ahora, vamos a hablar de las posibles motivaciones detrás de este supuesto romance. ¿Qué podrían haber encontrado Neslihan y Burak el uno en el otro? Pues en primer lugar, hay que destacar su talento y su pasión por la actuación. Ambos son artistas muy dedicados, que se entregan al máximo en cada papel que interpretan.
Quizás esta pasión compartida haya sido un punto de conexión entre ellos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta su estatus como estrellas de la televisión turca. Ambos son figuras muy mediáticas, acostumbradas a lidiar con la fama, el escrutinio público y la presión de los fans. Quizás esta experiencia compartida les haya permitido entenderse a un nivel más profundo. Y en tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que haya surgido una atracción física entre ellos. Ambos son actores muy atractivos, con un gran magnetismo en pantalla. Quizás, la química que transmiten en sus respectivos papeles haya trascendido la ficción y se haya convertido en algo más real. Pero como ya hemos dicho, las complicaciones son evidentes. Neslihan y Burak están casados y tienen familias. Un romance entre ellos pondría en riesgo sus matrimonios y podría causar un gran dolor a sus seres queridos. Además, también tendrían que lidiar con la reacción del público y de la prensa. Un escándalo de este tipo podría dañar sus carreras y afectar su imagen pública. Por lo tanto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿vale la pena arriesgarlo todo por un romance secreto? ¿Es el amor que sienten el uno por el otro lo suficientemente fuerte como para superar todos estos obstáculos? La respuesta por ahora es un misterio. Pero lo que sí es seguro es que este culebrón nos tiene a todos al borde del asiento. Y ahora, mis chismosos, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Neslihan y Burak están realmente enamorados? ¿O que simplemente se trata de un rumor infundado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden que aquí siempre tenemos el mejor y más jugoso salseo turco. Adiós.